Pules Álvarez Natalia Denise. Presente. Ramos Jordán Ayrton Fernando. Presente, doctor. Regalado Aguirre Aristeo. Presente. Reynoso Armijo Ian Alexei. Presente, doctor. Romero Zamudio Jesús Gerardo. Presente, doctor. Salazar Villalobos Adamari Mayela. Presente, doctor. Ceseña Ávila Lucero de Los Ángeles. Presente, doctor. Presente. Tavares Martínez Carla. Trujillo Reyes Daniela Yazaret. Uranga Gómez Armando Alonso. Presente, doctor. Vaquero Villarrejo Ana Paola. Presente, doctor. Zapata Aldana María Guadalupe. Presente. Ok. Bueno, son 3 hojitos, ¿verdad, hoy? A ver, ¿quién quiere dar la clase? Anímense, anímense, jóvenes. Hoy cerramos cardiovascular. ¿Puedo iniciar yo, doc? Nos quedamos en la hipogástrica, ¿no, doc? Ah, no. Sí. Y a mí, No, a mí me contó ayer, o qué, o me sí, puso 0. aquí. ¿Quién es? A ver. Ayer nomás fue Denise, 9. Tú Sí, no, pero- no participaste, te dije, pero no dices. Ándale, pues, síguele. Ah, bueno. ¿Sí o no? Simón. ¿Apellido? Reynoso Armijo. Reynoso Armijo. ¿Y quién más? ¿Quién me había dicho? Tú, mijo, ¿cómo te apellidas? A ver. ¿Yo, doc? Sí, ¿tu nombre? Acevedo Rodríguez. Acevedo. Ya no me aprendo todos los nombres. No se preocupe. Hoy ahora por en línea está más difícil. Pero vámonos, pues. Pantalla, ¿no? Empezamos. Bueno, iniciamos con la arteria ilíaca interna o la hipogástrica, ¿no, doc? Sí. Bueno, la arteria ilíaca interna o también es también conocida como la hipogástrica, perdón. Pero que Tiene pongan ¿de quién le tocó la presentación. la presentación? ¿O no le hicieron de nuevo? A mí me tocó y sí la entregué. A ver, pues pónganla, por favor. Ah, es que yo no puedo compartir la pantalla, se me apaga la compu. Ahí voy, yo le ayudo. A ver, jefa, ponga orden, jefa. Kimberly. Sí, doctor, creo que alguien ya compartió. Es la que debe organizar eso, mija. Por eso es la jefa. Mijo, no mames, mijo. Ay, güey, espérate, tengo el micrófono abierto. Ya se ve ahí, ¿verdad? Apenas se está ahí. Ya, ahora sí. Iniciamos, pues. Ay, disculpen. ¿Listo, pues, doc? Entonces, La ilíaca interna hipogástrica. A ver, la anterior, esa. Ahí, con esa. listo. Esa es la ilíaca interna hipogástrica.
¿Listo, pues, Doc? Sí, sí, adelante. Bueno, iniciamos con viendo la arteria ilíaca interna, también conocida como hipogástrica. La arteria hipogástrica tiene su origen en el sínfisis sacroiliaco y bueno, después de su origen va a tomar una dirección hacia abajo y hacia atrás, o sea, se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás y se va a recargar o va a ir recargada o adosada a la pared posterior de lo que conocemos como la pequeña pelvis. Entonces, va a realizar este recorrido hasta llegar a su punto de terminación, que su punto de terminación sería el borde superior de la escotadura ciática mayor. Y bueno, en tanto hablando de sus relaciones, se menciona que está recubierta su cara anterior por lo que se conoce por lo que conocemos ya como peritoneo, y también por fuera o exterior. ¿Mande? Por el peritoneo posterior, ¿verdad? Que habíamos quedado. No, bueno, mencionaba el libro que está recubierta de peritoneo en su cara anterior. Sí, pero el que la recubre es el peritoneo posterior. Perdón, por eso tiene relación con la cara anterior de la arteria, ¿sí? Sí. ¿Qué más? Bueno, retomando, sabemos o se nos menciona que la arteria está recubierta por peritoneo en su cara anterior y es por el peritoneo posterior. Y por fuera o de manera externa está relacionada con el borde interno del psoas y la vena ilíaca externa. También se relaciona por un cruce que hace, o bueno, se relaciona cruzando el estrecho superior de la pelvis, o después de que cruza el estrecho superior de la pelvis, sí, a ver, se me fue, perdón. Se relaciona cruzando el estrecho posterior de la pelvis, donde va a pasar por delante de lo que se conoce como la articulación sacroiliaca. Y va a pasar en conjunto con una vena satélite, que es la vena hipogástrica, ¿sí? Esta última... No, adelante. Va a pasar por delante, como lo mencioné, va a pasar por delante de la articulación sacroiliaca, junto con una vena satélite, que sería la vena hipogástrica. Y esta última, que es la vena hipogástrica, se dirige hacia atrás o por detrás y por fuera de la arteria hipogástrica. En tanto, las relaciones que tiene por delante la arteria hipogástrica, pues por delante de la ilíaca va a descender lo que se conoce como el uréter derecho, y por el lado izquierdo se encuentra también el uréter, pero dentro de ella. O sea, se relaciona dentro de la misma hipogástrica. Y bueno, pues como cualquier otra arteria, o bueno, como la mayoría de las arterias, genera ramas o ramos colaterales. Estas ramas o ramos colaterales que generan son las ramas intrapélvicas parietales, las ramas intrapélvicas, las viscerales y las ramas extrapélvicas. Las ramas intrapélvicas parietales son las principales son las primeras de las que nos habla el libro. Estas tienen un origen al interior de la pelvis y tienen una función específica, que es irrigar las paredes de la misma. Y bueno, las ramas intrapélvicas parietales son la arteria iliolumbar y también las sacras laterales. Es la arteria iliolumbar y dos sacras laterales. O sea, son un par, las sacras laterales. Hablando un poquito de la iliolumbar, tiene un origen en la cara posterior de la hipogástrica. Se va a originar en la cara posterior de la hipogástrica, y se menciona que se va a originar un poquito después del propio origen de la arteria hipogástrica. La ramificación o la arteria iliolumbar se va a dirigir o va a tener una dirección hacia arriba y hacia atrás, y va a pasar por delante del tronco, sí, hacia arriba y hacia atrás, pasando por delante del tronco, bueno, del que se conoce como tronco lumbosacro, y también va a pasar por detrás del músculo psoas, o psoas, no sé, psoas. Entonces, mientras hace este trayecto, o conforme va haciendo este trayecto delante del tronco y por detrás del músculo psoas, se va a dividir en dos ramas, que sería la rama lumbar, también conocida como rama ascendente,
la rama lumbar o la rama ascendente se va a dirigir o va a subir por delante va a subir por delante de la sínfisis, perdón, de la apófisis transversa, de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y bueno, su terminación sí, su final o su terminación va a terminar ramificándose en el mismo músculo psoas y en el cuadrado lumbar. También tenemos la ramificación o la ramificación o la rama transversal, que también se conoce como rama transversal o ilíaco, perdón, ramo transversal o ilíaco. Este ramo o esta ramificación de la iliolumbar va a tomar una dirección hacia afuera y por detrás del músculo psoas. Y su principal función es suministrar un ramo superficial, el cual se dirige. Es un ramo superficial que va a tener relación por detrás, si no me equivoco, va a tener una relación por detrás de la fascia ilíaca para también volverse a distribuir en el músculo ilíaco. Y bueno, también tiene un ramo profundo. Tiene un ramo profundo que se desliza o que va a transcurrir por el músculo ilíaco, y también este mismo va a generar otro número múltiple de ramificaciones. Y bueno, por último se termina anastomosando con la circunfleja ilíaca. Eso es de lo iliolumbar, si mal no recuerdo. Y bueno, hablando de las arterias sacras laterales, pues como se los mencioné, es un par, o sea, son dos arterias sacras laterales, una para cada lado, perdón. La primera de la que vamos a hablar es la lateral superior. La lateral superior se dirige hacia arriba, la lateral superior se dirige hacia el primero de los agujeros sacros que están en la pared, en la cara anterior de este hueso, vaya. Y de ahí van a emitir un ramo que se conoce como, si mal no recuerdo, ramo espinal. Y sí, ramo espinal, y cuyo objetivo o la principal función de este es irrigar el contenido del conducto sacro. Y bueno, también, sí, es irrigar el contenido del conducto sacro. También va a generar otro ramo que se conoce como el ramo dorsal. El ramo dorsal va a salir de uno de los orificios, sale de uno de los orificios del sacro, sale de uno de los orificios sacros posteriores y se distribuye también, y se va a distribuir por las inserciones sacras que tienen los músculos de masa común. Aquí una pequeña, doctor, perdón. ¿Cuáles son los músculos de masa común? O sea, son los que están ahí en relación con la columna ya sacra, ¿sí? Okay. O con la columna vertebral, son de los de la masa común. Bueno, entonces el ramo anterior tiene como objetivo irrigar o distribuirse en esos músculos, en los músculos de la masa común. Y bueno, hablando también del otro lado, que sería la sacra lateral inferior, esta se va a dirigir o va a tomar un camino hacia abajo, pues se va a mover hacia abajo y va a pasar por delante de los nervios sacros, pasa por delante de algunos nervios sacros y de los agujeros sacros anteriores. Esta misma origina ramos externos que su principal función es irrigar, si mal no recuerdo, era el músculo piramidal y también el isquiococcigio. Aparte de las ramificaciones externas o de los ramos externos, también origina ramos internos. Los ramos internos toman una dirección o se dirigen hacia adentro, y estos mismos se van a anastomosar o se terminan anastomosando con sus homólogos de la sacra media. Y por último, esta misma, aparte de originar ramos externos e internos, también origina un ramo conocido como ramo espinal. El ramo espinal, el ramo espinal o las ramificaciones de este ramo espinal se van a se van a insertar o se van a adentrar en los agujeros sacros anteriores y van a suministrar pequeñas ramificaciones a lo que se conoce como cola de caballo y también a sus envolturas. Y después de insertarse y de suministrar estas ramas, van a terminar por salir de los agujeros sacros, pero ahora por los posteriores,
y van a continuar su trayecto hasta las paredes blandas, si mal no recuerdo, que cubren la parte posterior del hueso sacro. Sí, Y- la cola de caballo son terminaciones nerviosas, ¿verdad? Sí, Lo de la cola de caballo. Sí, ¿qué la, más? la cola de caballo y las envolturas del mismo. Ujú. Bueno, ahora continuamos con las ramas intrapélvicas, bueno, las ramificaciones o las ramas intrapélvicas viscerales. ¿Sí? Sí. Bueno, se nos menciona que la ilíaca interna, o sí, perdón, estamos hablando de eso, nomás que me confundo. Se nos menciona que la ilíaca interna va a originar ramas que están destinadas a irrigar las vísceras de la pelvis. Estas ramas son conocidas como ramas intrapélvicas viscerales y pues son más exactamente la umbilical, la vesical inferior y la hemorroidal media. Hablando un poquito de cada una, pues la umbilical se origina desde se origina en la hipogástrica y va desde esta hasta el ombligo, o su trayecto va desde la hipogástrica hasta el ombligo. Se menciona que en el feto, es muy gruesa, muy voluminosa y se abre camino hasta el cordón umbilical para llegar a la placenta. Nuevamente, y pues aquí un poquito, ¿cómo se llama? Valga la redundancia, durante el trayecto durante el trayecto que pasa esta arteria se dirige por la cara lateral de la vejiga hasta alcanzar la pared anterior del abdomen. Y bueno, en la pared del abdomen va a subir junto con esta, o va a subir, sí, va a subir junto a esta pared hacia el ombligo y se va a continuar siendo acompañada también por otra vena satélite que es la vena umbilical. La arteria vesical inferior, la vena vesical inferior. La vena vesical inferior se va a originar también en la vena vesical anterior se va a originar también en la hipogástrica, o más exactamente en el tronco anterior de la hipogástrica. Esta tiene un camino o tiene una dirección hacia abajo, es hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Y se va a distribuir por toda la pared anterior de la vejiga. La vejiga. Perdón. Pues se va a distribuir por toda la pared anterior pues de la vejiga y también ahí mismo va a originar ramas que van a estar encargadas de, pues, ¿cómo se dice? Irrigar o ramificar tanto la vesícula seminal y la próstata en el hombre como la vagina y la uretra en el caso de las mujeres. Uh-huh. Hablando también de una de las ramificaciones que nos menciona el libro, es la prostática, que es una rama también del tronco anterior es una rama también del tronco anterior de la hipogástrica. Pero también se nos menciona que esta en específico puede llegar a formarse o puede llegar a originarse independiente a la hipogástrica. O sea, me refiero a que puede originarse en la hipogástrica o puede originarse por sí misma, en otro lado que no sea la hipogástrica. Esta arteria o esta ramificación va a alcanzar la próstata y lo va a hacer por su cara lateral, la va a hacer por una de sus caras laterales con el objetivo de ramificarse en la misma cara por la que va a subir y también en la vejiga adyacente. Tenemos la ramificación vesículo deferente. Vesículo deferente. Vesículo deferente. Tenemos la ramificación también, ¿cómo se llama? Vesículo deferente. Ay, nomás que no lo veo aquí perdón, es que se me puso la pantalla en negro de la presentación. Entonces esa va a la vesícula seminal, ¿verdad? En el hombre. Sí, bueno, o sea, más exactamente hablando, se nos menciona que suele originarse aislada, o sea, puede haber casos en la que encontremos que se originó de manera aislada, pero también hay cierta frecuencia en la que se presenta como una extensión, como una extensión de la ramificación vesical inferior. También nos menciona un poquito que la vesical inferior o esta última se dirige hacia abajo, hacia adelante, y su objetivo o su principal función es distribuirse por la vesícula seminal, como lo acaba de mencionar el doctor, y también la parte, si no mal me acuerdo, la parte inferior de la vejiga. Sí. No se mencionan ramificaciones, o sea, los que has mencionado son colaterales. Colaterales, Sí, todas las arterias tienen colaterales y tienen terminales.
¿sí? Pues son ramificaciones colaterales y terminales, ¿no? Ujú, ujú. Pero ahí te lo mencionan cuando son colaterales o son terminales. Sí, En este caso son colaterales de la vesical inferior. A su vez, la vesical inferior pues es rama de la visceral de la hipogástrica, ¿sí? Sí. Y por eso son ramas importantes, porque la vejiga pues es un órgano importante, igual que el útero en la mujer, que también ahí va a dar la arteria uterina. Y va a dar otra rama que también es de la hemorroidal, ¿sí? La hemorroidal, sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, no, también se nos mencionaba que la vesícula deferente, conforme se va aproximando al conducto deferente, origina la arteria deferente. O sea, según se va aproximando el conducto, se va originando la arteria deferente. Y bueno, también hablando un poquito de la arteria deferente, se menciona que se dividen en dos ramos. Una posterior, que va a terminar, si no mal recuerdo, en una de las, perdón, en la cara posterior de la próstata, y el ramo anterior, que es el que va a acompañar al conducto deferente hasta llegar al epidídimo. ¿Se acuerdan que les había comentado que el cordón espermático está constituido por varios elementos? Pues una es esta arteria también. La arteria espermática es la principal y luego la arteria deferente, ¿sí? Van a formar también ahí parte del cordón espermático. De hecho, ¿sí? creo que también mencionaba el libro, doctor, que esta se va a anastomosar al final de su trayecto con la espermática, ¿no? Sí, pues ahí se anastomosan. Y bueno, también hablamos de la hemorroidal media. La hemorroidal, perdón, media va a tener un origen también en la arteria hipogástrica y bueno, su dirección o su trayecto se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro. Se va a dirigir o se va a relacionar por las caras laterales de la parte media del recto. Y bueno, en esta parte también mencionaba que la hemorroidal media tiene una función, la cual es llenar de ramas. Sí, llenar de ramas esta parte, que es la porción media del recto. La va a llenar de ramas que terminarán o que van a terminar anastomosándose con la hemorroidal superior y con la hemorroidal inferior. Regresándonos también a la hemorroidal media, se nos dice que una vez hecho esto, se va a continuar y se va a dirigir hacia la pared posterior de la vejiga, en donde va a suministrar, en donde va a ir, conforme vaya avanzando, conforme su trayecto, va a ir suministrando ramas que se llaman ramas, va a ir suministrando ramas tanto a las vesículas seminales como a la próstata, o a la vesícula. También nos mencionaba mucho el libro que esta también puede llegarse a dar el caso en que la arteria deferente emane de esta, o sea, se origine en la hemorroidal media. Pero no, o sea, yo supongo que es una variación anatómica, ¿no? Es una variante, sí. Y bueno, también un poquito hablando también, perdón, hablando ya finalizando me estoy trabando, una disculpa. Continuando hablando de la hemorroidal media, también cabe destacar que suministra ramas al recto y a la pared posterior de la vejiga en la mujer. Sí, habíamos quedado que son 4 hemorroidales, ¿verdad? La anterior, posterior, superior e inferior. Y cada una es de diferente rama. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Le podemos dar, por favor? La arteria uterina. Bueno, a la arteria uterina nos menciona que también tiene un origen en la arteria hipogástrica y va a tener una dirección va a tener una dirección o se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante. Es contigua o está adosada. Se dice adosada, pero pues yo puse ¿cómo se llama? Un sinónimo para entenderle un poquito mejor. Entonces se nos menciona que esta arteria va contigua a la pared lateral de la pelvis hasta que alcanza la espina ciática. Una vez que alcanza la espina ciática, va a continuar pasando por debajo va a pasar por debajo de la foseta ovárica. Después de pasar por la foseta ovárica, va a continuar su trayecto a manera transversal o de manera transversal hacia adentro para poder lograr llegar al borde uterino. Una vez que llega al borde uterino, va a formar, llegando al borde uterino, va a formar lo que nosotros conocemos o lo que nosotros leímos como el callado de la uterina. Una vez formado el callado de la uterina, su trayecto vuelve a subir por el borde de la matriz
para terminar en su fondo. O sea, sube por la matriz y va a terminar en el fondo de la matriz. Sí, ahí se relaciona con el ligamento ancho, ¿sí? Ya cuando veamos este aparato genital femenino, vamos a ver que el útero pues tiene sus medios de fijación y uno de ellos es el ligamento ancho, bueno, pues, de arriba para el ligamento redondo, ligamento ancho y el útero sacro. Entonces la uterina ahí se introduce en el ligamento ancho en su tercio inferior del ligamento ancho. Ahí va a tener relación. Y luego ya se introduce pues, a la pared del útero. ¿Qué más? No, bueno. Reynoso. ¿Cómo? Ah, Reynoso. Ah, perdón. ¿O cómo te pidas? Perdón, Armijo. Acevedo. ¿Qué más de la uterina, Acevedo? Bueno, nos menciona que como resultado de que el recorrido de la uterina es un poco largo o es extendido, esta se divide en varias partes. Tenemos porción descendente, ¿cómo se llama? Tenemos porción descendente, transversa y ascendente. La porción descendente es contigua, o una vez más es contigua o está adosada a la pared lateral de la pelvis sobre la cual, ¿cómo se llama? Está adosada o es contigua a la pared lateral de la pelvis en la cara interna del obturador, en la cara interna del obturador interno y por detrás y por fuera del uréter. Nos menciona la parte transversal la parte transversal de la arteria uterina que corresponde que va a corresponder, perdón, al borde inferior del ligamento ancho y que cruza por detrás del uréter a 1 o 2 centímetros fuera del borde uterino. Y bueno, por dentro de este mismo lugar que estamos mencionando, se va a formar el callado de la uterina, en donde la arteria empieza a presentar flexuosidades, que como conocemos las flexuosidades, son lo que permite a las arterias moverse a través del organismo, ¿no? Para poderse mover en los puntos de flexión. Y bueno, donde comienza a presentar flexosidades, estas flexosidades van a ser correspondientes a la porción ascendente de la arteria uterina, y esta se encuentra entre las dos hojas del borde interno del ligamento ancho, el que nos mencionó el doctor. Asimismo, la arteria uterina presenta lo que mencionó el doctor, que son colaterales. Presenta colaterales, las cuales son la ureteral, ¿cómo era? Vesicovaginal. Gracias. La vesicovaginal, la cervicovaginal y también las ramas uterinas. El ramo ureteral se desprende de esta misma arteria, pues obviamente es colateral, ¿no? Se va a desprender de la arteria cuando ésta alcanza a cruzar el uréter. Una vez que cruza el uréter, empieza a distribuirse por las paredes por sus paredes, vaya. Los ramos vesicovaginales suelen ser de número variable, o sea, nos menciona el libro que son variables, es un número variable, y tienen como objetivo irrigar la parte posterior-inferior de la vejiga y también una parte de la vagina, que sería la parte anterior, si mal no recuerdo. La colateral cervicovaginal se va a originar en el callado de la uterina. Se nos menciona que suele ser voluminosa y también se va a ramificar en el fondo del saco lateral de la vagina y también en el cuello uterino. Y bueno, tenemos las ramas uterinas, que las ramas uterinas presentan su terminación en la cara anterior y posterior del útero. También se nos menciona que de estas mismas, de las uterinas, suele ser que una o dos de ellas, que se denominan en ese caso ramas del cuello, van a descender en un trayecto que puede ser algo largo, y van a descender por el borde uterino y se van a distribuir en el cuello uterino, en el cuello del útero. También tenemos, como parte de las colaterales, la arteria tubaria interna, que se me olvidó mencionarla ahorita que dije todas. La arteria tubaria interna va a tener su origen, si mal no recuerdo, en uno de los cuernos uterinos. ¿Sí, no? Sí. Tiene su origen más o menos a nivel de uno de los cuernos uterinos. A nivel A nivel del cuerno uterino.
Y esta misma va a introducirse en su trayecto, va a introducirse en el mesosalpinx. ¿Sí saben eso? Que es el medio de fijación de la trompa De falopio. uterina, Bueno, de la la trompa de trompa. falopio o uterina, pero el nombre correcto es trompa de falopio. Ok. Entonces, esta arteria se va a introducir en el mesosalpinx y después de esto se va a llegar a anastomosar con la tubaria externa, que creo que era, no creo, que es una rama de la ovárica, de la arteria ovárica. Uh-huh. Y va a emitir pequeñas ramificaciones o pequeños ramos que van destinados a irrigar la trompa uterina. Y también de las mismas colaterales tenemos el ramo ovárico. Este ramo ovárico va a tener una dirección hacia afuera y hacia adelante y va a transcurrir por el borde anterior del ovario. Y se va a anastomosar por... ¿Cómo se llamaba? Se va a anastomosar por inoculación, si mal no recuerdo. Inoculación. Se va a anastomosar con la ovárica, con la terminación de la arteria ovárica. Sí. ¿Le podemos dar, Patricia? Tenemos la arteria vaginal. Se saltaron. Está bien. O sea, ya la uterina, de la uterina, ya cuando se anastomos ahí por inosculación, esta rama que mencionaste sigue la arteria vaginal. Está muy cortita. Pero aquí la importancia es de la arteria uterina, que esa es una de las arterias que sí se deben de aprender bien, jóvenes, porque una de las cirugías más frecuentes en la mujer son las cesáreas, ¿sí? Desde el punto de vista ginecológico, cesáreas. Y ahí para hacer una cesárea, pues hay que saber bien la anatomía de la arteria uterina para no ir a lesionar la arteria uterina cuando los ginecólogos, bueno, también los cirujanos hacemos cesáreas de urgencia, cuando se hace la histerotomía, ¿sí? Que incides el útero en su tercio inferior en forma transversal para poder sacar al bebé, sí, eso es la histerotomía, la incisión del útero. Pero ahí sí se te recorre esa incisión más hacia las partes laterales, puedes ahí lesionar la arteria uterina y es un sangrado bien importante. O cuando vas a hacer una histerectomía por miomatosis o por un cáncer cervicuterino o por diferentes causas, ¿sí? Que puedes hacerla, o más que causas, patologías, que puede ser, te ha indicado una histerectomía abdominal, pues tienes que ligar adecuadamente todos los medios de fijación del útero para poder extraer el útero, y entre esos medios de fijación ahí va el ligamento ancho, y ya vimos que el ligamento ancho por ahí es donde penetra la arteria uterina hacia el útero. Entonces hay que ligar muy bien esa arteria uterina para que no van a tener un sangrado postquirúrgico. Entonces por eso es importante la anatomía de la arteria uterina. Oiga, Doc, el ligamento ancho es lo mismo que el ligamento, bueno, o sea, también se conoce como ligamento mayor o no. Se le puede llamar, sí, pero es mejor que lo manejes como ligamento ancho, sí. Ese es el nombre correcto. Sí, mayor porque pues es el más grande de ahí de los medios de fijación del útero, ¿verdad? Es más grande que el ligamento redondo, que el de McEnroe, ¿sí? Por eso se le pudiera llamar mayor, ¿sí? Como está como el músculo recto del abdomen, ¿no? Pues lo pudiéramos llamar músculo mayor del abdomen, pero pues no. Su nombre correcto es el ligamento ancho, ¿sí? Sí. ¿Qué más, Acevedo Rodríguez? La arteria vaginal, sabemos que se va a originar también de la hipogástrica y va a tener una dirección hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Esta arteria va a alcanzar el borde de la vagina y va a descender por este mismo. Va a alcanzar el borde de la vagina y va a descender por el mismo borde hasta que llegue a su objetivo, que es la vulva. En su recorrido genera el ramo ¿cómo se llama? Genera el ramo para el cuello de la vejiga. También genera la parte posterior de la uretra. No es cierto. Me estoy confundiendo. No, sí, un ramo para la parte posterior de la uretra.
también, como lo menciona aquí, y también ramos transversales que van ¿cómo se llama? Que tienen como objetivo irrigar las paredes de la vagina. Sí, la uretra ahí tiene relación importante ahí con la vagina en la mujer, sí. Aunque la uretra es más pequeña en la mujer que en el hombre, ¿verdad? Sí. Mujer mide de 3 a 4 centímetros de longitud y en el hombre más o menos 15 centímetros de longitud, la uretra. Y en la mujer sí hay relación. ¿Hasta dónde encargué? Hasta Es de la femoral. femoral, o sea, que nos detuviéramos en femoral. Todavía faltan las extrapélvicas, ¿verdad? Ahí están, extrapélvicas. Sí. Muy bien, Acevedo. Te puse un 9, porque está muy bien expuesto. ¿Cuántas clases llevas? Yo 2, pero la primera no la di muy bien, que digamos. O sea, Bueno, la pues alcancé. estuvo muy bien. Hay que tener un aplauso a tus compañeros o ahí le pongan en la pantalla el signo de aplauso, ¿no? ¿Sí se puede o no? No se preocupe. No, no, sí, como no, hay que motivar también. A ver, jóvenes, un aplauso aquí para Acevedo. Si le saben a la tecnología. Póngale su aplauso en la pantalla. Le vamos a continuar con las ramas Sí, extrapélvicas. sí. Espérame, Espera. espérame. No, usted ya no. Ya, usted ya estuvo bien. Ándele. Ahí está el aplauso. ¿Sí salió o no? Sí, no, muchas gracias. No es necesario, pero sí. No, sí, cómo no. Hay que. A ver, espérame. Bueno, yo ya le puse el mío, a ver si. Ok, muy bien. Vamos a tratar. ¿Mañana qué día es? ¿Jueves? Sí. Mañana es jueves. Bueno, pues hasta ahí lo dejamos. Y vamos a ver ramas extrapélvicas. ¿Sí? Y para que vean que no soy malo, ya, pues nunca he sido malo. Vamos a ver la arteria femoral, que no me toca en este semestre, pero es bien importante, jóvenes, la arteria femoral. Un día les toca un accidentado que se lesiona la arteria femoral y no van a saber ni cómo parar el sangrado, ni cómo poner ahí, cuando menos, tratar de taponearlo ahí con una compresa y se les va a ir el paciente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la arteria femoral, déjame ver, espérame. Pero nomás la femoral, ya la popita y eso ya no. Ahora hasta yo la tengo que estudiar, ya no me acuerdo bien de la femoral. Entonces es hasta antes de la página 124 de la arteria poplitea, ¿sí? Sí. La clase es hasta mañana antes de la poplitea, ya no la vamos a ver, esa ya, ustedes ya si quieren le dan una leída después. Entonces ya mañana terminamos pues con la femoral. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O algún comentario, algo que le haya faltado mencionar a Acevedo? Reynoso. ¿Qué faltó, Reynoso? Reynoso Armijo. No tiene internet, doctor. No. Se salió por internet lo que. Sí, lo sacó. Bueno, con razón. Bueno, pues nos vemos mañana, jóvenes, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, Hasta Dios mañana, quiere. Doc. Mañana.